Honra y recompensa. Audiolibro de John Bevere. Cómo atraer el favor y la bendición de Dios. Honra y recompensa. Capítulo 9. Honrar a los líderes en el hogar. Volvamos nuestra atención hacia la familia. Comencemos a hablar de los hijos. La Escritura nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2 y 3. Honrar a nuestros padres no es una sugerencia ni una recomendación, más bien es un mandamiento. ¿Han olvidado algunos que debemos guardar los mandamientos de Dios como creyentes del Nuevo Testamento? Es evidencia de que el amor de Dios mora verdaderamente en nosotros. Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14, 21. Juan el apóstol lo confirma al escribir: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Segunda de Juan 6. Una vez que recibimos a Jesucristo como Señor, somos cambiados. La persona que existía anteriormente ya no vive. Somos literalmente una nueva creación. Nuestro corazón es hecho nuevo con el temor y el amor de Dios residiendo en nosotros. Nuestros deseos son hacia Dios. Anhelamos agradarle a Él, porque esa es nuestra naturaleza. Viviremos de tal modo que guardar los mandamientos de Dios es lo que importa. Ver 1 Corintios 7:19. Contrariamente, quienes habitualmente pasan por alto los mandamientos de Dios no han tenido un encuentro genuino con Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Puede que confiesen el cristianismo, pero como Jesús nos enseña, conoceremos su verdadera naturaleza por su estilo de vida. Ver Mateo 7:20. Si ellos desprecian los mandamientos de Dios o los toman a la ligera, no tienen el corazón de Él. Juan escribe: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, engañador, y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. Juan nos dice claramente que esa persona no es un hijo de Dios, está engañado. Puede que piense que es salva, pero en realidad no lo es. Repasemos de nuevo el significado de honra: valorar, estimar, respetar, tratar favorablemente, tener alta consideración por. Al ver a nuestros padres con los ojos de la honra, nos comunicaremos con ellos con respeto y amor. Recordemos que la honra puede mostrarse en obras, palabras y hasta pensamientos, pero la verdadera honra se origina en el corazón. Por tanto, si los jóvenes hablan a sus padres regularmente de modo frívolo, descuidado o irreverente, están demostrando externamente su falta de verdadera honra por sus padres. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ver Mateo 12:34. Su deshonra también puede demostrarse mediante su conducta, como el tono de su voz, sus ojos, su expresión de disgusto, hacer algo que les manden arrastrando los pies, con quejas y demás. Deshonrar a nuestros padres se ha convertido en un modo de vida normal en los Estados Unidos. Está arraigado en nuestra cultura. Hay cierto número de populares películas familiares que yo no permitiría a mis hijos que vieran. Algunas están hechas por empresas cinematográficas de confianza y normalmente las consideraríamos seguras. Los argumentos son con frecuencia conmovedores. Sin embargo, el modo en que los hijos conversan con sus padres es una historia totalmente distinta. Tratan a su padre o a su madre como estúpidos o fuera de la realidad. Abiertamente no tienen consideración por las pautas que les dan sus padres, y la película termina con los hijos como los héroes, o consiguiendo lo que quieren, aunque trataron a sus padres con desprecio. Puede usted pensar que he ido demasiado lejos, pero oiga lo que Dios dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo:
Amén. Deuteronomio 27:16. Vaya, ¿entiende usted lo fuerte que es la palabra maldito? Ser maldito es un asunto muy serio. Podemos esperar oír: maldito el que asesine, robe, practique la inmoralidad sexual o la brujería. Sin embargo, Dios dice que quien deshonra a su padre o a su madre es maldito. Regresemos una vez más al significado de la palabra deshonrar: tratar como común, ordinario o nimio. Una versión más fuerte es tratar desvergonzadamente o humillar. Una maldición que duró generaciones. Hay varios ejemplos en la Escritura de cómo hubo hombres que llevaron maldición a su vida al deshonrar a los padres. Uno de ellos, muy vívido, es el hijo menor de Noé, Can. Después del diluvio, Noé se dedicó a la agricultura. Una noche bebió y se emborrachó. ¿Por qué haría eso? Quizá batallaba contra sentimientos de depresión, ya que él era el último papá que quedaba en la tierra. O quizá buscaba alivio de las presiones de tener que reedificar después del diluvio. En cualquier caso, él obviamente estaba abrumado por la presión y buscó alivio, pero mediante el medio equivocado. Una vez ebrio, se fue tambaleando a su tienda, se quitó toda su ropa y se desmayó. Can entró en la tienda donde estaba tumbado su papá, miró su cuerpo desnudo, dio un suspiro y salió, y se lo contó a todos. No había muchos hombres a quien contárselo en aquella época, solo Sem y Jafet. Puedo verlo riéndose y con un tono en su voz diciendo: muchachos, ¿no van a creer esto? Papá está borracho como una cuba y totalmente desnudo. Tienen que verlo, vamos. Cuando Sem y Jafet oyeron la burlona historia de su hermano, respondieron de modo diferente. Agarraron una túnica, se la echaron sobre sus hombros a la vez que entraban a la tienda caminando hacia atrás y cubrieron la desnudez de Noé. Ellos no querían ver la vergüenza de su padre. A la mañana siguiente, Noé se despertó y descubrió lo que Can había hecho. Leemos: y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Génesis 9, del 25 al 27. Esta palabra profética que salió de la boca de Noé era para varias generaciones. Los cananeos, que eran los descendientes de Can, fueron malditos y finalmente fueron rebasados por los hijos de Israel por mandato de Dios. Can deshonró a su padre y causó una maldición sobre su propia vida y sobre sus descendientes. Es interesante observar que la conducta de Can produjo graves consecuencias para él, mientras que la borrachera de Noé no trajo ninguna que esté registrada en la Escritura. De hecho, Hebreos 11 dice que Dios se enorgullece de los patriarcas. Uno de ellos es Noé, o sí, el hombre que se emborrachó por completo. Es obvio que él se arrepintió de su pecado y fue perdonado. Sin embargo, no leemos de Can en ese capítulo. De hecho, nunca oímos que se vuelva a mencionar su nombre de nuevo en la Biblia bajo una luz positiva. El fracaso moral de Noé se convirtió en una prueba de honra para sus 3 hijos y reveló sus corazones. Uno de ellos carecía de honra y era rebelde. Los otros 2 eran respetuosos y evitaron juzgar aquello de lo que ellos no eran responsables. La conducta de Noé no fue piadosa, pero era Dios quien debía tratar con él y no el hijo, desde luego. Los 2 que entendían eso pudieron seguir honrándolo de corazón. El hijo que adoptó el papel de juzgar los actos de su padre cayó en deshonra y como consecuencia fue maldecido. Otro hecho muy interesante a observar es que Can fue muy preciso en su relato. Su padre estaba borracho y desnudo. Sin embargo, Can estaba equivocado en principio. La lógica justificaría sus actos. Él repitió solamente lo que vio. Sencillamente estaba siendo veraz. Sin embargo,
el principio de la honra y de la autoridad en el reino dice otra cosa. La deshonra aumenta con el paso del tiempo. Otro hombre que deshonró a su padre en la Escritura fue Rubén. Era el primogénito de Jacob y su madre era Lea. ¿Cómo deshonró Rubén a su padre al acostarse con una de las concubinas de su padre, Bilha? Sin embargo, creo que hubo algo más en esto que el hecho de practicar sexo con alguien que pertenecía a su padre. Había dos esposas principales de Jacob, Lea y Raquel, que también eran hermanas. Bilha era la sirvienta de Raquel. Raquel y Lea competían la una con la otra. La rivalidad se inició y se hizo más fuerte debido a que Jacob favorecía a Raquel. Él lo hizo desde el comienzo de su matrimonio y continuó hasta la muerte de Raquel. Cuando Dios vio que Lea no era amada por su esposo y él abrió su vientre, ella concibió y dio a luz a Rubén. Su respuesta al nacimiento de Rubén fue: «Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido». Génesis 29:32. Después de cierto tiempo ella dio a luz a un segundo hijo. En su nacimiento ella dijo: «Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también éste». Y llamó su nombre Simeón, que significa oyó. Versículo 33. Dio a luz una tercera vez. Su creciente desesperación se demuestra por lo que ella dijo a su nacimiento: «Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos». Por tanto, llamó su nombre Leví, que significa unido. Versículo 34. Cuando Raquel vio la prosperidad de su hermana y que ella no podía quedarse embarazada, diseñó un plan para frustrar cualquier ganancia de terreno sobre ella que Lea pudiera haber obtenido. Ella le daría su sirvienta a Jacob y por eso dijo: «He aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará la luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella». 33. Cuando el bebé nació, Raquel dijo: «Con luchas de Dios he contenido con mi hermana, y he vencido». Y llamó su nombre Neftalí. Versículo 8. Rubén, al ser el primogénito, fue testigo de toda la lucha y la contención entre su madre y Raquel. Él tenía la edad suficiente para ver el dolor de su madre al ser ignorada por su padre. Por tanto, sucedió que Rubén salió a los campos y buscó mandrágoras para su madre. Cuando Lea las recibió de su hijo, Raquel sintió envidia y deseó las mandrágoras, así que se entabló un trato. Raquel le daría a Lea una noche para dormir con Jacob. Cuando Jacob llegó del campo aquella noche, Lea salió a su encuentro y dijo: «Llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo». Versículo 16. Es evidente por este incidente que Jacob pasaba la mayoría de sus noches durmiendo con Raquel, y la única manera en que Lea podía asegurarse de tenerlo era pagar por ello. Rubén observó con dolor todos esos tratos duros dentro de su familia. Estoy seguro que su resentimiento de la conducta desfavorable y poco amable de su padre hacia su madre se iba haciendo más fuerte cada día. No se detuvo solamente con la actividad en el dormitorio, se veía en todas las áreas. Pasó el tiempo y después de que le nacieron 10 hijos a Jacob, finalmente Raquel tuvo un hijo, José. El resentimiento de Rubén se multiplicaba, observando cómo su padre favorecía al único hijo de Raquel. A José se le daba un trato preferencial. Era amado más que todos los otros hermanos, y hasta se le dio un glorioso manto que significaba la preferencia de su padre. Cuando la familia huyó de Labán, el padre de Lea y Raquel, les llegó la noticia de que Esaú estaba viajando para reunirse con la familia con 400 hombres. El temor se apoderó de Jacob, porque él recordaba el voto que su hermano había hecho de matarlo por haberle robado su primogenitura. Jacob, en un intento por salvar su vida y su posteridad, dividió a su familia. Los envió en grupos delante de él para que se encontrasen con Esaú. La idea era: si Esaú mataba a los primeros grupos,
Jacob podría huir de su hermano a tiempo para salvar su vida y las de los más cercanos a él. Veamos cómo dividió a su familia. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. 33:2. ¿Puede imaginar el dolor o la ira que sintió Rubén? Él y su madre son puestos delante de Raquel para morir, mientras que su padre favorece a Raquel y a su hijo y los pone en el último grupo con Jacob. Siguió pasando el tiempo, siguió creciendo el resentimiento. Raquel dio a luz a un segundo hijo y murió en el parto. Jacob lamentó mucho y levantó un pilar sobre su tumba que permanecería durante generaciones posteriores. Es interesante observar que nunca oímos del pilar de Lea, solamente del de Raquel. Por tanto, es obvio que ese monumento funerario era inmenso y glorioso. Lo más probable es que, para entonces, Rubén estuviera furioso de amargura. La Biblia dice que inmediatamente después de la muerte de Raquel, fue Rubén y durmió con Bilha. 35:22. Rubén vivió en agonía viendo esa rivalidad mientras crecía. Resentía el hecho de que su padre favoreciera a Raquel y no amase a su madre. Es bastante posible, en realidad probable, que él durmiera con Bilha no solo para tener sexo, sino para llevar vergüenza a la tienda de Raquel y devolver un poco del dolor que él sufrió por los actos de su padre. Ahora, veamos lo que Dios dice sobre Rubén mucho tiempo después de que todos los hermanos estuvieran muertos. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Primera de Crónicas 5:1. Es muy interesante observar que los actos de Jacob estuvieron mal, en cuanto a que amaba a Raquel para menosprecio de Lea. De hecho, no era bueno ante los ojos de Dios, porque leemos, y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos. Génesis 29:31. Dios bendijo a Lea en el área de su aflicción creada por su esposo. Rubén veía con precisión. La evaluación que hizo de la conducta de su padre no fue inventada. Sin embargo, lo que permitió que creciera en su corazón fue lo que lo envenenó. Dejó ir la honra que Dios pone en el corazón de cada niño y abrazó una actitud de resentimiento que promovió la deshonra. Él permitió que creciera hasta el punto en que justificó su conducta deshonrosa hacia su padre. Eso le costó caro. Perdió su primogenitura. Recordemos por un capítulo anterior que Ana fue insultada por el sacerdote Elí, y sin embargo, ella no permitió que la conducta deshonrosa de él frustrara la honra que Dios nos manda que mostremos a quienes están en autoridad. Ella recibió una recompensa completa. Rubén, por otro lado, perdió su recompensa, su herencia. Él fue 100% correcto en su evaluación, pero estuvo 100% equivocado en su respuesta. No permita que la mala conducta de otra persona le afecte. Cada vez se ha aclarado más para mí en los últimos años que no podemos permitir que la mala conducta de otros afecte lo que sabemos que es una conducta correcta. Esta verdad se ve claramente en la vida de Moisés. Los hijos de Israel, al igual que Jacob, se habían comportado regularmente de una manera que no era agradable a Dios. Con Jacob fue despreciar a su esposa. Con ellos era la queja constante. Como Rubén, Moisés sufrió por la mala conducta de ellos. Durante 40 años se le negó la tierra prometida y estuvo metido en el desierto debido a lo que ellos hicieron. Entonces se estaban quejando de nuevo porque no tenían agua. Por tanto, Dios le dijo a Moisés que hablara a una roca y saldría agua de ella. Pero en ese punto Moisés estaba tan harto de su conducta que reunió a los israelitas y gritó: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Números 20, 10 y 11. La conducta de Moisés dio como resultado que se le negara el privilegio de llevar a la nación a la tierra prometida. Años después,
oigamos lo que el salmista escribió. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Salmo 106, 32 y 33. La mala conducta de ellos llegó a Moisés. Por tanto, él actuó contrariamente a la palabra de Dios. Le costó caro. Yo personalmente he escrito en mi Biblia acerca de este versículo. No podemos culpar de nuestra mala conducta a la mala conducta de otros. Esa es una dura lección de aprender para cada uno de nosotros. La conducta del padre de Rubén no fue honorable hacia su madre. Sin embargo, no justificaba la actitud y la conducta deshonrosas de Rubén hacia su padre. Dios nos dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, a pesar de lo buenos o los malos que sean ante nuestros ojos, o de la honrosa o deshonrosa que sea su conducta. Una vez más, como una nota aparte muy importante, permita que les recuerde el importante principio que enseñamos en un capítulo anterior. Debemos honrar siempre a la autoridad y someternos a ella. También debemos obedecer a la autoridad. Sin embargo, en cuanto a la obediencia, no debemos obedecer a una autoridad si nos ordena que hagamos algo que es contrario a la palabra de Dios. Un ejemplo puede ser, si un padre le dice a un hijo que mienta a su maestro, el hijo puede decirle con respeto a su padre: «Yo te respeto y te honro, pero no puedo mentir, porque eso es un pecado contra Dios». O un caso más grave sería, si un padre está asaltando sexualmente a un joven, el hijo o la hija deben buscar ayuda de otras autoridades. Ellos no deshonran a su padre al buscar obtener ayuda para ellos y para él. Recompensa doble. Veamos una vez más el pasaje con que comenzamos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2 y 3. La recompensa de la honra es doble y se expresa claramente en este versículo. En primer lugar, le irá bien. Experimentará éxito en la vida, junto con paz, gozo, amor y salud. Disfrutará de una vida gratificante. En segundo lugar, vivirá una vida larga sobre la tierra. Se le promete no morir prematuramente de alguna enfermedad fatal, accidente de auto u otro accidente imprevisto. Puede que se pregunte, pero conozco a alguien que honraba a sus padres, pero murió a una edad temprana. Eso puede ser cierto. Así que ahora usted pregunta, entonces, ¿por qué no se aplicó a ellos esta promesa? Dicho sencillamente, las promesas de Dios no son automáticas, deben adquirirse por fe. Puede que se sorprenda usted de esta afirmación, pero permita que ponga un ejemplo de esta verdad de la Escritura. Dios dio una promesa de pacto a Abraham de que mediante su hijo Isaac llegaría la semilla prometida. La palabra de Dios concreta era: «Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él». Génesis 17:19. Para confirmar, leemos de nuevo: «En Isaac te será llamada descendencia». Romanos 9:7. Siendo ese el caso, Isaac tenía que tener hijos, ¿verdad? ¿Quién escogió a la esposa de Isaac? La respuesta es Dios mismo. Recordemos que el sirviente de Abraham salió a buscar a la esposa de Isaac entre los familiares de Abraham. Al llegar, oró: «Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac». Génesis 24, del 12 al 14. Sin duda, una oración muy concreta. Apenas hay posibilidad de un evento accidental. Aquellos camellos bebían inmensas cantidades de agua y muy pocos forasteros habrían accedido a sacar tanta agua a menos que Dios les moviera a hacerlo. El sirviente de Abraham tenía que estar seguro
así que hizo que su petición fuera concreta y difícil. Observe también que él dijo que quien realizara esa tarea sería la escogida. En otras palabras, ella era la esposa elegida por Dios para Isaac. Antes de que terminara de hacer esa petición en oración, Rebeca, una hija de familiares de Abraham, salió con un cántaro en su hombro. El sirviente de Abraham se apresuró a acercarse a ella y le dijo: «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Versículo 17. Observe que no hizo mención de los camellos. Él le pidió exactamente lo que había pedido en oración. Ella estuvo de acuerdo y le dio agua. Ahora lea lo que sucede a continuación. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: «También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber». Versículo 19. Sucedió exactamente lo que el sirviente de Abraham había pedido, y él quedó sorprendido y lleno de gozo. Se deleitó en lo rápido que su oración había sido contestada. Sin embargo, la tarea no estaba completa. Había que cruzar el puente final de la elección confirmada de Dios para Isaac. ¿Le permitiría a su familia irse con un hombre al que no habían conocido antes y ser llevada permanentemente a una tierra con la que no estaban familiarizados? Cuando el sirviente de Abraham relató la historia a la familia de Rebeca, los hombres de la casa respondieron: «De Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno». Versículo 50. Al día siguiente, la familia le permitió partir y el sirviente de Abraham la llevó a Isaac y se casaron. Ahora bien, esta es la parte más increíble de la historia. Dios escogió a esa mujer para Isaac de manera milagrosa. Sin embargo, una vez se casaron, se descubrió que Rebeca era estéril. No podía tener hijos. ¿Cómo? ¿Por qué escogería Dios a una mujer estéril para Isaac cuando él había prometido que la semilla vendría mediante Isaac? La respuesta yace en el hecho de que las promesas de Dios no son automáticas, tienen que ser adquiridas y recibidas por fe. Leemos: «Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer». Génesis 25:21. ¿Qué oraba él? Él clamó: «Dios, tú prometiste que naciones y reyes vendrían por medio de mí y que la semilla vendría mediante mis descendientes. ¿Cómo puede suceder eso si mi esposa no puede tener hijos? Oh Señor, oro que abras el vientre de Rebeca para que la semilla prometida pueda venir de acuerdo a tu promesa». Una ley espiritual. Hay una ley espiritual que debemos conocer y entender. La Escritura hace esta declaración: «Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos». Salmo 119:89. Observe que no dice: «Para siempre permanece tu palabra en los cielos y en la tierra». No, afirma claramente que su palabra permanece para siempre en los cielos. No se dice nada de la tierra. ¿Cómo entonces permanece su palabra en la tierra? Al examinar otros pasajes de la Escritura, se nos dice: «Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto». Segunda de Corintios 13:1. Observe que es por boca de 2 o hasta 3 que se deciden o establecen las palabras. Ahora veamos lo que Dios dice: «Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe». Isaías 55:11. ¿Cómo vuelve su palabra a él? La respuesta es sencilla: por otras bocas. Dios es el primero, nosotros somos los segundos. Por tanto, cuando hablamos con nuestra boca, su palabra que ya ha salido de la boca de él, entonces la establecemos en esta tierra. ¿Ve esta increíble verdad? Dios prometió que mediante Isaac vendría la semilla, pero fue necesario que Isaac lo pronunciara por su boca para establecer esa promesa en esta tierra, tanto en su vida como en la de su familia. Dios dice que si honramos a nuestros padres, Él promete una vida larga. Si hablamos esta promesa en fe,
establecemos lo que Él ya ha hablado en nuestras propias vidas. Nosotros somos la segunda boca, la cual lo establece aquí en la tierra. Estoy tan emocionado en este momento que apenas puedo soportarlo. Esto significa que podemos mirarle a la cara a la enfermedad y declarar la promesa del pacto de Dios de vivir una vida larga, y esa enfermedad tendrá que huir. Podemos declarar confiadamente seguridad en nuestros viajes, nuestra casa o en cualquier otro lugar donde aceche el peligro. Podemos decir con confianza: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Salmo 3:6. Porque Dios me satisfará con larga vida y me mostrará su salvación. Ver Salmo 91:16. También podemos declarar la promesa de que nos irá bien. Si estamos afrontando dificultades, situaciones que parecen sombrías y desesperadas, podemos decir con valentía: he honrado a mi madre y a mi padre. La promesa del pacto de Dios para mí es que me irá bien. En el nombre de Jesús, ordeno a los muros de la carencia, la depresión, las malas circunstancias y otras cosas que se retiren y abran paso. Podemos hacer eso con cualquier promesa del pacto de Dios. La única diferencia entre quienes caminan en vida abundante y quienes sufren carencia es que los primeros han hablado con su boca. Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Observe que debemos escoger la vida. ¿Por qué? Porque si no escogemos la vida, las bendiciones del pacto, la muerte ya está en operación en la tierra. ¿Cómo entonces escogemos la vida? Leemos una vez más: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Podemos ponernos de acuerdo con las promesas del pacto de Dios o con las maldiciones de Satanás de carencia, enfermedad y muerte. Es tan sencillo que muchos tropiezan en esta verdad. Por ese motivo, Santiago afirma: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago 3:2 y 5. Una pequeña chispa puede incendiar un bosque entero. Así, las palabras dichas con temor pueden traer destrucción a su vida. La buena noticia es que tenemos las promesas del pacto de Dios. Cuando las tenemos en nuestro corazón, nuestra boca hablará en consecuencia. Santiago sigue diciendo que la lengua es como una fuente de agua. No puede dar agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. La clave no es la fuente, sino la tierra, la fuente de procedencia del agua. Aún así, no es la lengua, sino la fuente de procedencia, es decir, lo que hay en nuestros corazones. Porque Jesús afirma: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Dios dice que tendrá usted una vida buena y larga si honra a sus padres. A medida que lee usted estas palabras, el Espíritu Santo está plantando esta verdad en su corazón y comenzará usted a hablar de acuerdo a ella. No base su fe en las experiencias de Dios que tienen otras personas, sino en la integridad de la palabra de Dios. Yo sé que no moriré prematuramente. Esta promesa está arraigada profundamente en mi corazón, y Dios está vigilando su palabra para cumplirla. El llamado de la esposa a honrar. Con respecto a la función de la esposa, leemos: y la mujer respete a su marido. Efesios 5:33. Vaya, él lo ha dicho. Puede ver que Pablo deletrea que la esposa debe honrar a su esposo. Más adelante en este audiolibro nos centraremos en el honor que los esposos deben a sus esposas, pero en este capítulo estamos hablando concretamente de quienes están en autoridad por encima de nosotros. El esposo es la cabeza del hogar.
Los hombres chauvinistas no inventaron esto. Es idea de Dios. Es imposible tener verdadera paz y bendición en un hogar donde la esposa dirige o domina, donde el esposo no es respetado como la cabeza. Por el contrario, cuando una mujer de Dios valora a su esposo como el líder del hogar, ella recibirá la recompensa de la honra. Puede que venga directamente por medio de él, pero a veces puede venir por otros caminos. Recientemente yo estaba ministrando en una iglesia muy grande en Europa. Una mujer me dijo: John, usted es la razón de que yo esté en esta iglesia. Yo me quedé un poco perplejo. Entonces ella relató su historia. Hace 2 años, la iglesia pasó por una transición de liderazgo. Ella y su esposo viajaban una considerable distancia para asistir a aquella iglesia, así que parecía un buen momento para probar otras iglesias más cercanas a su casa. Después de visitar varias, a ella le gustó una pequeña iglesia que estaba cerca de su barrio. Sin embargo, el esposo sentía que ese no era el lugar donde deberían estar. Él sentía que deberían regresar a su iglesia original. Ella lo hizo con renuencia, pero siguió asistiendo a la iglesia pequeña los domingos en la noche. Ella llegó a estar más unida e implicada en la iglesia pequeña, y finalmente los líderes de la iglesia más pequeña la desafiaron. ¿Cuándo va a ponerse delante de su esposo y decirle que tiene usted que obedecer la guía de Dios de asistir a nuestra iglesia? Este tipo de liderazgo me causa horror. Las palabras de ellos la convencieron. Le habló a su esposo de su decisión de cambiar de iglesia. Luego, concertó una cita con el pastor de la iglesia original para informarle que se iría, aunque su esposo siguiera asistiendo allí. La noche antes de la reunión con el pastor, ella obtuvo mi libro, Bajo el abrigo, en el cual hablo de la importancia de la sumisión a la autoridad. Ella me dijo: John, me quedé la noche entera leyéndolo. Lloré todo el tiempo mientras lo leía, al comprender mi rebelión hacia Dios y hacia mi esposo. Al día siguiente me arrepentí ante mi esposo y mi pastor. Ella regresó de buena gana a la iglesia. Después de unos meses, la esposa del pastor la presentó a una mujer en la iglesia y resultó que las dos tenían una visión parecida para un negocio, así que lo comenzaron. Hoy día son muy exitosas y están dando una buena cantidad económica de su negocio al reino de Dios. Ella me dijo: John, si me hubiera quedado en la otra iglesia, finalmente habría dejado a mi esposo y nunca habría entrado al llamado a los negocios que hay en mi vida. Compartió también que la iglesia pequeña cuyos líderes la habían persuadido para que menospreciara el liderazgo de su esposo ya no existía. Ella honró a su esposo y eso dio como resultado protección y también recompensa. Esposas con esposos no salvos. El apóstol Pedro escribe del mismo modo que Pablo. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Pedro muestra que aun si el esposo no es salvo, es el respeto y la honra de ella lo que lo alcanzará, y no su predicación o enseñanza. Yo conozco a hombres que han sido ganados para el Señor precisamente por esta conducta de su esposa. Un gran ejemplo es Smith Wigglesworth, uno de los más grandes hombres de Dios en Europa a principios del siglo XX. Smith era plomero y con el tiempo se había vuelto muy frío hacia Dios. No quería tener nada que ver con el cristianismo. Polly, su esposa, por otro lado, era una creyente devota. De hecho, su celo por Dios aumentaba cada vez más. Su devoción hizo que el relajamiento de Smith fuese cada vez más evidente y él se irritaba por la presencia de ella. Él la perseguía duramente por su fe y en términos muy concretos le dijo que no asistiera a la iglesia. Ella no siguió su mandato porque era contrario a la voluntad de Dios. Una vez más, como dijimos anteriormente, debemos obedecer a la autoridad mientras no nos diga que violemos la palabra de Dios escrita. Ella le hacía la cena y se iba al servicio del domingo en la noche.
Una noche regresó de la iglesia más tarde de lo normal y al entrar a su casa, Smith demandó: «Yo soy el dueño de esta casa y no voy a permitirte que llegues a casa tan tarde». Polly respondió con tranquilidad: «Sé que eres mi esposo, pero Cristo es mi dueño». Muy molesto y furioso, Smith abrió la puerta trasera y la obligó a salir de la casa y cerró luego con llave. La determinación de Polly de obedecer a Dios y honrar a su esposo resultó causar un profundo impacto en Smith. Él finalmente sintió una gran convicción y se rindió por completo al servicio de Jesucristo. Su obra sigue siendo respetada y se habla de ella hasta el día de hoy. Muchos fueron salvos, sanados y hasta resucitados de la muerte por medio de su ministerio. La recompensa de Polly en el trono de juicio de Cristo fue enorme debido a los cientos de miles de personas que han sido impactadas por el ministerio de él. Ella recibió no solo la recompensa de su esposo cambiado, sino también una gran cosecha en la vida venidera. ¿Se está haciendo más claro ya? Se nos enseña a honrar no solo por causa de aquellos a quienes honramos, sino también por nosotros mismos. Personalmente, salimos perdiendo si no damos honra a aquellos que merecen honra.